Hola, bienvenidos al video tutorial número 3 de la materia Bioestadística y Desarrollo Profesional de la licenciatura de Enfermería en modalidad de instancia que se dicta con la Universidad Maimónides y en conjunto con la Fundación para el Desarrollo y Difusión de Enfermería FUNDE. En este caso vamos a tratar lo que sería media, mediana y moda, que serían las medidas de tendencia central, conocidas así porque nos permiten obtener valores que nos dan una visión acerca de los posibles promedios o dónde están concentradas la mayoría de las personas o de las variables o de los objetos que estemos evaluando. Vamos a ir revisando cada uno de los conceptos que a continuación tenemos. Entonces, comenzamos con el primero, la media aritmética. La media aritmética también es conocida como el promedio o una medición de tendencia central que tiene tal vez la más común. Siempre cuando hacemos o utilizamos valores decimos, no, el promedio es tal, el promedio de la clase fue tal, el promedio del examen, en promedio los alumnos. Entonces siempre utilizamos, a veces como expresión común y obviamente como uno de los cálculos más comúnmente utilizados. ¿Cómo se hace o cómo se calcula la media aritmética? Muy fácil, es sumando todas las observaciones o todos los valores de cada una de las variables y dividiéndolo entre el total de los elementos involucrados o el total de los datos. Es decir, vamos a ver aquí algo importante, que la media aritmética va a estar representada por una X con un subíndice arriba, por supuesto. Esa representación de la media aritmética, fíjense entonces, x1 sería el valor número 1, el valor número 2, el valor número 3, hasta xn, que sería el valor x o el valor n, donde llegarían o terminarían los datos, dividido entre n mayúscula, que será el total de los datos, que ya lo hemos visto en los videos anteriores. Entonces, bueno, para simplificar, la media aritmética no es más que la sumatoria desde el 1 hasta el n total entre el total de los datos. Significaría que es ir sumando cada uno de los que tenemos allí, de los componentes de los datos, dividido entre el total, o la sumatoria de las x por la frecuencia absoluta, en este caso, que también la podemos ver y que lo veremos en algunos de los ejemplos más adelante, entre el total de los datos. Veamos uno muy sencillo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niños que tienen 3, 5, 6, 8, 9 y 9 años. ¿Cómo calculo la media aritmética o el promedio? No es más que sumar los valores de los datos. Entonces sumo los 3 más 5 más 6 más 8 más 9 más 9 más 9. Me da un total de 49 esa sumatoria entre el total de niños, que en este caso serían 7, y 49 entre 7 me va a dar 7. Por lo tanto, yo diría que la media aritmética o el promedio de la edad de estos niños es de 7 años. Entonces, muy fácil, la media aritmética no es más que la suma de los datos de cada uno de los datos entre el total de números de datos. Veámoslo ahora con un ejemplo un poco más clínico. Este es un ejemplo donde hacemos la medición de tensión arterial a 21 pacientes entre 18 y 60 años que estaban en el Hospital Córdoba en el área de internación clínica y fueron registrados en la hoja de control de signos vitales. Vamos a sacar los datos en referente a la presión arterial sistólica, es decir, el valor más alto de la presión arterial. Presión arterial sistólica me dan los datos de cada uno de los 21 pacientes que tenemos allí, de cuál fue su presión arterial sistólica, y nos hacen las preguntas clásicas que tenemos que ver en cada uno de los trabajos, de los problemas del trabajo práctico. Que la variable, ordenar los datos, el número de clase, el ancho del intervalo, confeccionar toda la tabla de frecuencias con frecuencias absolutas, relativas, etcétera, acumuladas,
identificar obviamente la tabla en forma adecuada. Y fíjense que aquí nos incluye para estos trabajos, calcule la media, mediana y moda y haga finalmente el análisis de los datos tabulados. Quiero resaltar importantemente que esto, media, mediana y moda que estamos utilizando, es para datos no agrupados. Es decir, que no es que hay un conjunto de datos del cual yo tengo que hacer luego posteriormente un cálculo. Aquí los datos son simples, sencillos, individuales. Es decir, yo conozco el valor de cada uno de los 21 pacientes, en este caso de la presión arterial sistólica. Como conozco el valor de cada uno de los pacientes o de la presión sistólica de los pacientes, puedo sumarlos y dividirlos entre el total. No están los datos agrupados. Por más de que luego utilicemos o lo llevemos a una tabla y lo agrupemos en intervalos, cuando hago el cálculo de la media, mediana y moda, utilizo los datos individuales. Por eso este cálculo es para media, mediana y moda de datos no agrupados. Primero aquí entonces, ¿qué voy a hacer? Ordeno mis datos. Tengo 21 pacientes y los ordeno en orden ascendente. El menor es 77. El mayor de la presión arterial sistólica fue 181 milímetros de mercurio. Los ordené en forma ascendente mis 21 pacientes. Ya teniendo los datos ordenados, y voy a obviar los pasos que ya se han explicado en los videos anteriores de confeccionar toda la tabla, calcular las frecuencias. Voy a directamente a lo que corresponde para esta clase, que es el cálculo de la media, mediana y moda. ¿Qué me dice entonces? Vamos a calcular la media. ¿Qué es la media? La suma de todos los datos dividido entre el total. Es decir, yo voy a sumar 77 más 84 más 87 más 94 y así sucesivamente hasta el final. Y lo divido entre el total de los datos, que son 21. Veámoslo. Entonces, fíjense, yo sumé 77, 84, 87, todo entre 21. Eso me dio 2382. Entre los 21 datos me dio una media de 113,42. ¿Qué es importante resaltar aquí? Los valores de tendencia o las medidas de tendencia central siempre deben oscilar entre el valor mínimo y el valor máximo. Es decir, nunca pudiera tener una media, una mediana o una moda por debajo de 77 en este caso, ni nunca pudiera tener una media, mediana o moda por encima de 181. Es un valor que debe estar o oscilar en este rango. Por lo tanto me dio 113, me dio y está obviamente dentro del rango, la media aritmética. Muy bien. Segunda medida de tendencia central, la mediana. La mediana es definida o conocida como el valor que ocupa el lugar central entre todos los valores del conjunto de datos. Cuando estos están ordenados en forma creciente o decreciente, se va a representar por una M mayúscula y una E como mediana, la M, y vamos a tener dos posibilidades dependiendo del número de datos, es decir, porque podemos tener datos impares o podemos tener datos pares, y dependiendo de eso vamos a tener que hacer los cálculos. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí ven el valor que está justo en la mitad. Acá hay 3 y hacia arriba hay 3. El valor que está justo en la mitad es lo que se denominará mediana. Veamos en un ejemplo. Aquí tenemos una serie de números que están hasta ahora en la primera fase desordenados. Los ordenamos de mayor a menor. Y fíjense que este conjunto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Es un conjunto impar. El número total de datos es impar. Por lo tanto, va a ser fácil obtener el valor del medio. Directamente es el valor que está justo a la mitad. En este caso sería 4.
¿Por qué? Porque hacia acá hay 3 valores y hacia el otro lado hay 3 valores y este valor ocupa el centro exactamente. Entonces, cuando el conjunto de datos es impar, se va a utilizar o se va a dar el valor que ocupa la posición central. Volvamos a nuestro ejemplo anterior. Perdón. Les explico primero el conjunto de datos pares. ¿Qué sucede cuando los datos son pares? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo escogiera el 3, porque 6 entre 3 piensa alguno que es la mitad, fíjense, si yo escogiera el 3, la posición número 3, me daría que, en este caso que ya está ordenado, me daría que es un 6, pero quedan 2 valores hacia acá y me quedan 3 hacia acá. Entonces no está justo al centro. Por lo tanto, hay que tomar los 2 valores centrales, sumarlos y dividirlos entre 2. En este caso, el valor central es 6 y el valor central es 8. Fíjense que si tomo los 2 me quedan 2 números hacia acá y 2 números hacia acá. O sea que estos 2 están justo en el centro. Lo sumo, me da 14 y lo divido entre 2 me da 7. Por lo tanto, en este caso, para datos pares o conjuntos de datos pares, hay que sumar los 2 valores del centro y dividirlo entre 2. Y el valor que obtengo será la mediana. Entonces, una vez visto el valor de los datos para datos impares o datos pares, en los datos impares entonces va a ser el valor que ocupa justo la mitad o el centro, y en los datos pares, van a utilizar los 2 valores centrales y los dividen entre 2. Como les decía, volvamos a nuestro ejemplo anterior, el de la presión arterial sistólica. Tengo los 21 datos ordenados y por lo tanto mi número o conjunto de datos es impar. Por lo tanto, voy a obtener un solo valor que estaría en el centro. En este caso sería el 11, la posición número 11, que su valor es 105. Fíjense que es el dato que va a quedar en todo el centro, es único porque es impar, y si usted cuenta hacia acá hay 10 valores y si cuenta hacia acá hay 10 valores. Por lo tanto, el valor central es 105 o la mediana en este caso. Entonces la mediana es el 100 o daría 105 milímetros de mercurio. La última de las medidas de tendencia central que vamos a revisar en este video tutorial es la moda, y es uno de los más fáciles porque es el dato que más veces se repite, el valor que más se repite, es decir, aquel que tiene mayor frecuencia absoluta. Se va a identificar por una M mayúscula y O minúscula o mo, y podemos tener algunas variantes. En el caso de existir 2 valores de la variable que tengan más frecuencia que los otros valores, va a ser bimodal. Si existieran 3 o más valores que se repiten más que los otros, tendríamos una moda múltiple o polimodal. Y si definitivamente todos los valores son iguales, tienen la misma cantidad de veces que se repiten, no hay moda. Entonces podemos encontrar muchas muestras o datos donde no hay moda, donde hay una moda, donde hay 2 modas y se le denominaría bimodal, o donde hay más de 3 o más modas y se llamaría polimodal. Esas serían las variantes que pudiéramos obtener en una serie de datos. Pero la moda en sí es el valor que más veces se repite. Si vemos este ejemplo, tengo unas zapatillas y allí podemos ver los colores. Evidentemente, si preguntáramos cuál es la moda, entonces diríamos que la moda es la zapatilla de color blanco, en este caso. Entonces, ¿por qué? Porque se repite 6 veces, mientras que los otros se repiten nada más 4 veces. Por lo tanto, la moda es zapatilla de color blanco que se repite 6 veces. Muy bien. Y ahora viendo
el ejemplo que estábamos teniendo con la presión arterial sistólica. Yo tengo mis datos ordenados, pero entonces empiezo a revisar cuál es lo que más veces se repite. Y evidentemente estoy viendo que el 96 se repite 3 veces y el 105 se repite 3 veces, que está más por encima o se repiten más que los otros valores. Por lo tanto, en este caso hay dos modas, el 96 y el 105, que se repiten 3 veces cada uno. Por lo tanto, es bimodal. Bimodal. Entonces, fíjense que fuimos viendo los ejemplos de media, mediana y moda. Media o promedio, se suman todos los datos y se divide entre el total. La mediana, el valor que ocupa la posición central, que pueden ser con datos impares o datos pares. Y en el caso de datos pares, se sumarían los dos valores del centro que ocupan la posición central y se divide entre 2. Y la moda, el valor que más se repite. Muy bien, para complementar entonces un poquito esta clase o esta video tutoría, vamos a hacer ver otro ejemplo rápidamente. El ejemplo número 2. Entonces fíjense aquí, con un poquito de diferencia. Hacen una encuesta al personal de salud en un gran hospital en Buenos Aires acerca de cuántos uniformes tienen para laborar en el hospital. Uniformes o ambos para trabajar en el hospital. Entonces, son 854 trabajadores o personal de salud, de los cuales dicen 485 responden que solo tiene un uniforme, 213 responden que tienen 2 uniformes, 97 responden que tienen 3 uniformes y 59 responden que tienen 4 uniformes. La variable en este caso que estoy estudiando, mi variable principal, es el número de uniformes. Importante, ya sé que si me piden calcular el modo, la media y la mediana, o la media aritmética, la mediana y el modo, mis valores nunca pueden ser, como yo estoy estudiando este tipo de variables, nunca pueden ser menor de 1 ni más de 4 mis resultados. No me pudieran dar 300, 200, 100, no. Tiene que ser un valor que oscile entre 1 y 4, porque son o es la variable que estoy midiendo. Veámoslo. ¿Qué sería el primer paso? Ordenar los datos. Si yo tuviera que ordenar los datos, probablemente en los ejemplos que tengan en los trabajos prácticos no le pidan ordenar los datos. Lo voy a hacer para tener una representación gráfica y mental y me puedan entender cómo vamos a hacer la valoración, casi que igual como en el ejemplo anterior. Veámoslo, si yo tuviera que ordenar los 854 datos que tenemos del personal de salud, entonces sería algo así. Tendría, y vuelvo atrás un momentico, 485 que dijeron un ambo, 213 que dijeron 2 ambos, 97 que dijeron 3 ambos y 59 que dijeron 4 ambos. Si yo los ordeno, entonces tendría los 485, 1111 que dijeron que tenían un ambo, y ahí como esto va en orden, seguiría con los que dijeron o respondieron 2, 2, 2, 2, 2. Seguiría con los que respondieron 3, 3, 3, 3, 3 y con los que respondieron que tenían 4 ambos. Y allí tenemos los 854 datos ordenados que tendríamos que tener para el caso propuesto. Es decir, si yo completo la tabla, entonces yo completaría la tabla, o 485, el 213 me llega al 698, el 97, los porcentajes que representan cada una. No estoy haciendo énfasis en la tabla porque ya eso lo vimos en tutoriales anteriores. Todos espero que ya a estas alturas sepan completar una tabla de frecuencia con todos los datos, nombre, título, número, fuentes, los valores, etc. ¿Okay? Es importante que siempre utilicen decimales en los porcentajes para poder llegar a un valor más exacto. Bueno, entonces me piden calcular media, mediana y moda. Vamos a hacerlo con ese ejemplo. Si me preguntan, ¿qué tengo que hacer entonces? Sumar
el 1 485 veces, sumar el 2 213 veces, sumar el 3 97 veces y sumar el 4 59 veces. Es decir, sumo 1 más 1 más 1 durante las 485 veces, sumo el 2 213 veces, sumo el 3 las 90 y algo de veces que tienen y el 4 las 50 y algo de veces que me piden sumarlo. Lo que hago es sumar todos los datos y dividirlo entre el total. Lo voy a simplificar porque sumar el 1 485 veces es igual que multiplicar 1 por 485. Entonces voy a hacerlo aquí en modo más simple. Voy a calcular la media. El 1 lo sumaría a 485 veces, que sería igual a 1 por 485. El 2 tendría que sumarlo 213 veces, es igual a 2 por 213. El 3 por 97, que sería igual a sumar el 3 97 veces. Y el 4 por 59, que sería igual a sumar el 4 59 veces. Entre el total de datos, que es 854. Cuando lo sumo me da 1438 entre 854 y me dice que el promedio, la media aritmética, es 1.68. Recuerden que les había dicho que el valor no podía ser menor de 1 ni más de 4 porque entre esos datos está oscilando o es el rango de mi variable que estoy midiendo, 1.68. Veamos ahora cómo calcularíamos la mediana. La mediana es el valor que ocupa la posición central. En este caso, 854 es un valor par, es un dato par. Por lo tanto, tengo que tomar los dos valores centrales. Es decir, si yo dividiera la mitad, me da 427. Entonces tengo que sumar la posición 427 y la posición 428, dividir el valor que nos están ocupando entre 2, sumarlos y dividirlo entre 2. Entonces no es más que sumar 1 más 1 dividido entre 2 me da 1 y por lo tanto la mediana es 1. Sé que algunos dirán, ¿de dónde salió eso? Muy fácil. Veámoslo más gráficamente en la tabla cuando ordené los datos. Cuando yo tengo ordenado mis datos y me dice la mitad de 854 es la posición 427. Yo voy a ir hasta la posición. Si yo voy subiendo los datos, ya voy aquí en el 400, hasta la 427, más o menos que debe andar por aquí, 428, y veo que están ocupados por un 1. ¿Qué voy a hacer? Posición 427 y 28 la sumo. 1 más 1 dividido entre 2 me da 1. Por lo tanto, la mediana es 1 y está entre los valores que habíamos dicho, entre 1 y 4. Y la tercera y última, que es la más fácil, obviamente, cuando ustedes ven esto, se preguntarán cuál es el valor que más veces se repite, y es muy obvio. El 1 que se repite 485 veces. Por lo tanto, el modo o la moda es 1 que se repite 485 veces. Un uniforme que se repite 485 veces. Entonces el modo es 1. Y así obtendríamos para este ejemplo entonces una media aritmética de 1.68 después de sumar todos los valores y dividirlo entre el total. La mediana, el valor que ocupa la posición central, que en este caso era la posición 427, la posición 428, que eran ocupados por un valor de 1 y 1, se sumaron y me dio 1. Y la moda o el modo, que es el valor que más se repite, y el 1 o un uniforme se repite 485 veces. Y así obtendríamos las respuestas para la media, mediana y moda en este ejemplo. Y por último, voy a cerrar este video tutorial con un tercer ejemplo que habla de las variables cualitativas. Es decir, que no son un número, sino que son una característica. En este caso es el color. En un salón de 100 alumnos le preguntaron cuál era el color preferido y le digan calcule la media, mediana y moda en esta variable. Entonces 30 alumnos respondieron que era el color azul, 25 alumnos respondieron el color verde,
10 alumnos el color rosa, 24 alumnos el color rojo y 11 alumnos el color amarillo. Perfecto. Si yo les pregunto cuál es la moda, muy fácil, porque va a ser el valor que más se repite. ¿Cuál es? El 30, efectivamente. Entonces yo diría que la moda es el color azul porque se repite 30 veces. Sin embargo, entonces ahora yo pregunto cuál es la media y la mediana. Primero, no puedo decir, no los puedo ordenar porque ningún valor va primero que el otro, o sea, no llevan un orden. Puedo colocar primero el 11 y después primero el amarillo y después el verde y después el rosa, porque no hay un orden específico. Y no puedo decir cuál es el valor que está justo a la mitad porque tendría que dependiendo del orden que lo coloque. Eso significa, y si por ejemplo me diera justo el valor 49 rosa y el valor verde el 51, el 50 era el color rosa y el 51 el verde, yo no puedo decir que es un color que me dé el resultado de la mezcla de los dos colores. Entonces, por lo tanto, en las variables cualitativas no hay medidas de tendencia central tipo media y mediana. Solo pudiéramos medir la moda. En este caso es el color azul, pero la media y la mediana no es posible calcularla en variables cualitativas. Bueno, espero que con estos 3 ejemplos les aclare para poder solucionar las preguntas o las consignas del trabajo práctico número 2. Recuerden que es para datos no agrupados o datos sencillos. En un próximo video tutorial vamos a ver los datos de media, mediana y moda para datos agrupados. Muchas gracias por su atención y nos veremos en las clases.